siglos y siglos de investigación, de estudios bíblicos, y no se ha podido determinar la identidad del anticristo que ha de gobernar al mundo desde Jerusalén. ¿Por qué es complicado determinar su identidad, su procedencia? Considero que tenemos un atraso teológico, escatológico, 2500 años de historia bíblica, que no aparecen en los estudios bíblicos a lo largo de la historia de la Iglesia. Si la Iglesia del Cuerpo de Cristo tiene 2000 años de existencia desde que fue fundada por Jesucristo, esta misma Iglesia ignora la historia bíblica desde la deportación de Israel a Asiria hasta la fecha, hasta el día de hoy. De 2500 años de historia que la propia Iglesia del Cuerpo de Cristo ignora. Solo algunos de los apóstoles entendió la historia y la procedencia del anticristo. Pero después de los apóstoles, la gran mayoría de los cristianos desconoce la historia del anticristo y su procedencia. Esto es lo que debe saber todo cristiano, todo estudiante activo de las Escrituras acerca del anticristo. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esto es para entrar en contexto. Y aquí la abominación desoladora no se refiere al anticristo, sino lo que representa para Dios el anticristo. Porque aquí la abominación desoladora es un monumento que se levantará en Tierra Santa, específicamente en la ciudad de Jerusalén, que será objeto de idolatría por parte de las personas que habiten en la ciudad. Es decir, la abominación desoladora es un monumento que el anticristo edificará para glorificar su persona. ¿Cómo sabemos esto? Daniel capítulo 11, versículo 21. Daniel capítulo 11, versículo 21 dice: Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Versículo 31. Y es aquí donde aparece la abominación desoladora, este monumento al diablo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. La descripción de la abominación desoladora está en el versículo 38. Versículo 36. Y el rey, es decir, este hombre despreciable, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá, es decir, su castigo. Versículo 37 dice: Del Dios de sus padres no hará caso, es decir, del Eterno, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, o sea, él mismo se auto-engrandecerá. Versículo 38, y es aquí donde aparece la descripción de la abominación desoladora, este monumento
al diablo, al Dios de las fortalezas. Este monumento es al que se refiere Jesús en Mateo capítulo 24. Versículo 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Esta es la abominación desoladora al que se refiere Jesús en Mateo capítulo 24. Dice, este Dios que sus padres no conocieron, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni aún Judá, pero lo hará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, de gran valor. Versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. No solamente Tierra Santa, sino toda la tierra. Ahora bien, el libro del profeta Daniel tampoco nos dice por qué el anticristo tiene derechos que son reconocidos tanto en el libro de Daniel, y aunque no están mencionados en el libro de Mateo capítulo 24, están implícitamente relacionados. ¿Qué derechos legales aquí en la tierra y en el cielo tendrá derecho el anticristo? Número 1, al reino, porque él es rey, tal como lo dice Daniel 11:21 y 36. El anticristo es un rey con derecho al trono sobre Jerusalén, porque el anticristo, al ser descendiente de Judá, tiene derecho al cetro, a la corona que le fue otorgada a Judá para gobernar sobre los hijos de Israel. Solo los descendientes de David, hijo de Judá, tienen el derecho de gobernar sobre los hijos de Israel. Por lo tanto, el anticristo es hijo de David, hijo de Judá, judío. Número 2, su tierra, como lo dice Daniel 11:28 y versículo 29. Jerusalén es propiedad del anticristo por derecho. El anticristo es descendiente de Abraham, y por tanto, el anticristo, al ser descendiente de Abraham, tiene derecho a la tierra de Canaán, a la tierra de Jerusalén. Número 3. El anticristo, para que tenga estos derechos legales bíblicos, tiene que ser descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y Judá. De lo contrario, no pudiera tener estos derechos. Sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, son mencionados en Daniel 11:24, versículo 37 y versículo 38. El ejército de Israel es su ejército. Daniel 11:23, versículo 25, 24 y 25. Y él tiene el derecho de comandar a este ejército. Número 5. El anticristo tiene su propia soberanía como un monarca. Su soberanía está mencionada en Daniel capítulo 11, versículo 24, versículo 28, versículo 30, versículo 36 y versículo 37. El anticristo será un monarca descendiente del rey David, hijo de Judá, con derecho divino al trono sobre Jerusalén. Y por último, número 6, su Dios, el Dios de sus padres, el cual está mencionado en el versículo 36 y versículo 37. Estos derechos divinos son otorgados por Dios, pero la soberbia del anticristo se adjudicará dicho poder, dicha autoridad a sí mismo y al diablo, al Dios de las fortalezas, pero él mismo
rendirá cuentas a Jesús, el Dios de Israel, el Dios del universo. Pero hasta aquí, ni Jesús ni el contexto de Mateo capítulo 24 nos explica cómo es que el anticristo llegó a estar en la ciudad de Jerusalén. Mateo capítulo 24 no explica cómo es que el anticristo afirmará su gobierno sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque estas son cosas que el lector, en este caso usted y yo, son temas que nosotros debemos conocer. ¿Por qué el anticristo establecerá su gobierno en Jerusalén y edificará un monumento que representa la abominación desoladora que es él? Son temas que nosotros debemos conocer. Por eso dice, el que lee debe entender estos temas. Estos temas los explicaré en el siguiente video.